Cuenta, Jimena. No tenemos no hay cuenta, señor presidente. ¿Se fue justo la Nani? Sí, tenemos un minutito. No, pero tenemos quórum, así que ya. Ya. Volvamos a las... Presidente, habían quedado varias indicaciones pendientes, una de las cuales tenía relación con las UTM y el datum y el uso, y sobre esa materia el Ejecutivo trae un comparado que está en las carpetas de su señoría, donde están las normas que están relacionadas con esa materia que más adelante se tratan. ¿Qué proponen? Así que, si quiere dar la palabra a Juan. Sí. Muchas gracias, presidente. Recogiendo el punto que levanta la senadora Proboste en la sesión pasada, revisamos todas las disposiciones legales que hacen referencia a las coordenadas UTM y las fuimos concordando con lo que hoy día dice el artículo 151, que habla de puntos de referencias permanentes y conocidos, y lo fuimos incorporando en cada una de las referencias en las que se incorpora el tema de las coordenadas UTM, con un pequeño matiz que es en el caso de las resoluciones que constituyen los derechos de aprovechamiento de aguas. Dado que es una norma que rige en actum, establecemos que se incorporará los puntos de referencia permanente y conocido en la medida que así se hayan indicado en la solicitud. De manera tal que aquellas solicitudes que hoy día estén en trámite y que no necesariamente los hayan incorporado, no tengamos que volver atrás para efectos de identificar puntos de referencia conocidos. Queremos que esto sí quede incorporado en todas las solicitudes nuevas que se presenten, de manera tal que facilite el conocimiento y la acertada inteligencia de parte de una persona que lee un extracto de una solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas o de una obra y que lo pueda identificar con ciertos puntos de referencia conocidos. Y así lo vamos desglosando o estableciendo. En los casos que fuera posible, es la propuesta. Se refiere respecto a las solicitudes actualmente en tramitación que no se ha indicado, pero sería para el futuro también. Espera un segundo. Es que, por ejemplo, en el artículo 119, como se hace referencia a las inscripciones originarias y a las transferencias, existen muchos derechos constituidos que no hacen referencia a puntos conocidos. Por lo tanto, si lo establecemos como una norma, una exigencia de fondo, la transferencia carecería de una inconsistencia, en el fondo. No haría referencia a un punto, no haría referencia a un punto de referencia conocido. Y entendemos la importancia de esto para efectos, más que nada, de la publicidad y de la difusión que se puede hacer respecto de una solicitud asociada con derecho de aprovechamiento de agua u obra. Porque, en todo caso, la coordenada UTM finalmente te fija el punto más exacto donde está ubicado la obra o el derecho. Sin lugar a dudas, el punto de referencia conocido puede haber diferencias terminológicas o la gente puede conocer un punto, una localidad de un nombre y se individualiza de otra manera, entonces es más ambiguo. Por eso, en el caso de las inscripciones y las transferencias, se establecen estos términos un poco más ambiguos. Ya, pero con esta norma no hay ningún incentivo a que de ahora en adelante se empiecen a ocupar estos puntos de referencia. Es que eso se refiere a la inscripción. En el fondo, recogemos el punto desde la perspectiva de las solicitudes y la difusión que se tenga que hacer. Encuentro sumamente relevante que cuando salga un extracto que se indique un derecho a aprovechamiento de agua o que una obra se va a construir, se pueda no solo hacer referencia a la coordenada UTM, sino que se tenga que hacer además la referencia a un punto, a una localidad, a un puente o algún tipo de infraestructura, pero eso no es necesariamente importante que quede en el derecho ya una vez inscrito. Por lo tanto, ahí es donde hacemos la distinción. Ahora, yo no sé qué es más práctico, si vemos todo de una sola vez o lo vamos viendo cuando entremos. Se entiende que vamos a aprobar la misma norma en todo lo que corresponda. Sobre este tema se ofrece la palabra. ¿Aprobamos? Yo tengo, o sea, mi única duda es que no se generen incentivos para que se ocupen las coordenadas UTM con indicación del datum y uso, pero bueno, da lo mismo. O sea, de todas maneras va a estar la norma y si se utiliza bien. Pero si no, busquemos una redacción más precisa en el fondo. Sí. Eso es. O sea, lo que dice la senadora Proboste por su intermedio, presidente, es que en el fondo la referencia a los puntos permanentes y conocidos es complementaria a la
georreferenciación a través de la coordenada UTM. Por lo tanto, yo no veo mayor conflicto o un mayor peligro en cuanto a que se pudiera tornar laxa la aplicación de la individualización de las coordenadas a través del criterio UTM. Habría acuerdo para aprobarlo en todos los artículos correspondientes y quedaría uniforme el código en este criterio. ¿Sí? Aprobado. Sigamos. Corresponde ir a la página 131. Estaba pendiente. Yo no sé si sus señorías quieren verlo, porque ya terminamos de revisar. La indicación 42 del Ejecutivo que modificaba el artículo 114 eliminando los numerales 1, 2, 3 y 8. Que eso quedó pendiente en la sesión anterior. 131, indicación 42. 131. Iba a hacer una propuesta al Gobierno sobre este tema. Sí, a explicar el detalle. ¿Otro comparado? Es que ese ya no lo trajimos porque ya lo aprobamos. Se terminó. No, ese se terminó, seguimos con el grande ahora. Lo que acabamos de votar, o sea, de recordar unánimemente. 114, artículo 114, está la propuesta de eliminación de numerales. De eliminarlo. Y ahí se armó un enredo respecto al efecto práctico que esto podría tener y vamos a ver si le damos una segunda revisión en la sesión de hoy. Sobre esto se ofrece la palabra. Se refería a la duplicidad de inscripciones. Si bien recuerdo, la duda surge respecto de la eliminación del numeral 8, porque el numeral 8 de este artículo que nosotros estábamos proponiendo eliminar establece que se inscribirán los derechos de cada comunero o de cada miembro de una asociación de canalistas que consten en los títulos constitutivos. Creemos que ese numeral 8 queda mejor subsumido en el actual 7, que dice las resoluciones judiciales y ejecutoriadas que reconozcan la existencia de un derecho de aprovechamiento. Porque en la práctica lo que queremos es eliminar que exista esta duplicidad de inscripciones a consecuencia de la organización de una comunidad de aguas, asociación de canalistas o junta de vigilancia, y que siempre se inscriban individualmente considerados. Por lo tanto, si la sentencia llegase a reconocer la existencia de un derecho de aprovechamiento de aguas, en ningún caso se puede inscribir y pueda tener una existencia en conjunto con la inscripción o en comunidad, sino que esa existencia la tenga considerada como un título individual. Mire, sobre esto, ¿es posible tener un artículo transitorio que regule el traspaso de las inscripciones ya existentes en virtud de esos numerales al catastro público de aguas? Porque la simplificación tiene sentido, pero el problema es que habiendo una inscripciones por numerales que se van a eliminar, ¿cómo se mantiene la continuidad de la información? Adelante, señor Tevez. Solo señalar que es muy lógico lo que plantea el presidente en el sentido de que la propuesta que hace el Ejecutivo, como la entiendo yo, va en la dirección correcta, que es evitar la duplicidad de inscripciones de derechos. Entonces, en el caso del número 8, señala que si es que yo inscribí mi derecho porque lo inscribí como resultado del numeral 1 y 2 por una resolución judicial que me permitió constituir una comunidad y luego además me permite inscribirlo paralelamente, tiendo a duplicarlo. Y como bien dijo el subdirector general de Agua, el numeral 4 y 7 que están en el actual artículo se hacen cargo de esto. El 4 cuando se trata de una escritura pública que se constituye y el 7 cuando es una regularización de derechos o se constituye por una resolución judicial. Pero, como bien dice el presidente, ya hay muchos que se inscribieron de este modo y se generaron importantes duplicidades. Entonces, lo que
lo que plantea, me parece muy interesante, es que el Ejecutivo evalúe una disposición transitoria que permita hacerse cargo del conflicto que ya se ha generado, sin perjuicio de que esta norma lo que hace es evitar que se siga generando en el futuro. Eso. Sí, adelante. Recogiendo ambos puntos, nosotros en la indicación de enero planteábamos un artículo 8º transitorio que parcialmente se hace cargo de esto, que dice: las inscripciones a las que se refieren los números 1, 2, 3 y 8 del artículo 114 del Código de Aguas que se derogan por la presente ley, que se hayan efectuado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, valga la redundancia, continuarán siendo válidos para todos los efectos legales. Habría que agregarle, sí, cuál es la salida, en el fondo, para efectos de que se vaya haciendo la inscripción individual de manera tal que esto desaparezca, esta práctica que tuvimos durante décadas en nuestra legislación, en el fondo. Entonces, senadora, ¿Queda claro de la explicación del Ejecutivo? Si está disponible para hacer una norma en el sentido de permitir un transitorio que regule el traspaso de la inscripción existente ya en el Conservador de Bienes Raíces, en virtud de los numerales que ya están planteados, y que pasen al catastro de público de agua. Entonces, eso es lo que faltaría, porque ya hay algunos inscritos que tienen doble inscripción y que sería depurar un poco en esta norma transitoria. Un poco. sí, senadora Proboste. Presidente, mire, efectivamente nosotros pedimos que se postergara esta discusión del 114 y del 115, la sesión pasada, porque efectivamente constatamos que esto ha generado una dificultad desde la perspectiva de la duplicidad en los registros. Y respecto del 114, en el número 1, número 2 y número 3, la verdad uno lo que debiera tratar de hacer es dejarlo fuera de este artículo, porque además esto data del año 1951, cuando se crea el primer Código de Aguas, a una realidad absolutamente distinta a la que hoy día nosotros tenemos en nuestro país. Pero yo quisiera además preguntarle al Ejecutivo, porque la lectura del 114 y del 115 tiene que ser una lectura común. Y lo que nosotros debiéramos tener en consideración es cómo garantizamos en estos dos artículos, básicamente, que son bien neurálgicos desde este punto de vista de la inscripción, cómo somos capaces de separar los registros y de no generar una duplicidad. Pero mi pregunta va más bien referida a cómo esto es compatible con lo que ya está definido en el Código Orgánico de Tribunales. Porque cuando uno mira el artículo 446 del Código Orgánico de Tribunales, señala: son conservadores los ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, de prenda agraria, de prenda industrial, de especial de prenda, y además se les encomienda las leyes. Entonces, yo creo que en el 446 del Código Orgánico de Tribunales está absolutamente claro, y una vez más, si nosotros lo colocamos acá, estamos generando una duplicidad en los registros. Eso, presidente. Presidente, como le hice la consulta al Ejecutivo, si es que podrían responder cómo se hace esto compatible con el Código Orgánico de Tribunales, particularmente el artículo 446. Porque, insisto, que lo que nosotros tenemos que garantizar es que no se generen duplicidades. Nos parece que la redacción actual del 446, sobre todo en su parte final del Código Orgánico de Tribunales, es consistente y armónico con lo que establece el Código de Aguas, puesto que la primera de esas normas establece que el conservador de bienes raíces respectivos va a estar de acuerdo de una serie de inscripciones que enumera ese artículo y las demás que las leyes le encomienden, dentro de las cuales está, por cierto,
las que le encomienda el Código de Aguas, que también es una ley más. Por lo tanto, con respecto a la relación que puede haber entre el 446 y el Código de Aguas, vemos más bien una relación armónica, tanto entre el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Aguas, como cualquier otra norma que le encomienda a los conservadores de bienes raíces la inscripción de algún registro determinado, esté o no enumerado en el 446 o en cualquier otra ley, dado que con esos términos termina la redacción de ese artículo. Senadora Proboste, por su intermedio, presidente. O sea, no vemos mayor inconveniente. Hoy día el 446 efectivamente concuerda con lo que dice el Código actual. Creemos que... No, habla, claro, de quiénes son ministros de fe para efectos de estos registros. Y hoy día, efectivamente, el conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad de aguas, tiene el mandato de llevar, en el mismo registro inclusive, las comunidades de agua y las asociaciones de canalistas y todas las demás indicaciones que hoy día establece el artículo 114. En línea con lo que ya se aprobó en la ley 21064, en el fondo, que sanciona dentro de las sanciones más graves la duplicidad de derecho de aprovechamiento. Tenemos que cortar de alguna manera la puerta de entrada para que esto se siga produciendo. Y si bien hoy día quedaría vigente el 446 del Código Orgánico de Tribunales, que no estamos tocando, creemos hacerlo compatible con esta norma transitoria en que declaramos que todavía esos registros históricos seguirán vigentes, seguirán siendo plenamente vigentes, pero en definitiva lo que se organice de ahora en adelante no tenga que ir como comunidad a el conservador de bienes raíces, sino que como título individualmente considerado. Es decir, si nosotros en la mesa organizamos una comunidad de agua, esa comunidad sea inscrita y registrada en el Catastro Público de Aguas, pero los títulos de cada uno de nosotros, si es que son reconocidos en ese proceso, se inscriban individualmente considerados a cada uno de nosotros. Eso es lo que estamos tratando de aspirar. Para simplificar un poco el debate, es lo que habíamos avanzado un poco anteriormente. Acá está claro que nosotros, digamos, de alguna manera concordamos, no sé si todo, pero me cuento yo, la señora Proboste creo que está en la misma línea. El 114, número 1, número 2, número 3, lo eliminamos porque eso genera... genera sobre su duplicidad de inscripción. Ahora, y eso podríamos concordarlo, Presidenta, y votar, no sé, por tal vez. ¿Ah? Y el 8, revisarlo también es como... Entonces el 8 también debería eliminarse, porque... Perdón, para efectos prácticos sería eliminar el 1, el 2, el 3 y el 8. ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Hay acuerdo por...? Sí. ¿Qué es lo que propone el Sí, ¿qué es lo que propone el Ejecutivo? Sí, por eso es lo transitorio. ¿Tenemos unanimidad para resolver? Para resolver, ¿y la propuesta del Ejecutivo cuál es? ¿O no? ¿El Ejecutivo tiene algo más que 1, 2, 3 y 8? Porque lo que planteamos era que redactara un transitorio que regule el traspaso. Sí, pero está bien lo que está diciendo la... Sí. ¿Ah? ¿Ustedes están, eso es lo que yo les estaba preguntando, si están de acuerdo en... Absolutamente. En que lo podrían entregar y rechazar los 3 numerales, los 4 numerales, y arreglar un transitorio. Eso. Claro, lo que les comentaba hace unos minutos, nosotros en la propuesta inicial de enero teníamos un octavo transitorio en que nos hacíamos un cargo un poco de la validez de los títulos que hoy día existen, es decir, en el fondo que esto no sea un mensaje para que se entienda que todo lo que se inscribió desaparece, porque agarraría una serie de problemas. Sin embargo, ese artículo, octavo transitorio, le falta efectivamente la bajada de, bueno, qué pasa con lo que hoy día está inscrito como comunidad y cuál es el ejercicio que debería empezar a hacerse, en el fondo. Y hacerlo también considerando un plazo prudencial para que esto vaya ocurriendo y efectivamente podamos identificar quiénes son los titulares de derecho a aprovechamiento de agua en el registro conservatorio y lo que es comunidad, acuerdo de distribución y ese tipo de gestiones, en el fondo, que hoy día están desarrolladas en el 114, que en poder de la Dirección General de Agua y su Catastro Público de Agua. ¿Y la ubicación es un transitorio o tendría que ir acá? Un transitorio, ¿no? Presidenta, entonces, como hemos acordado en el transitorio hacer esta discusión, yo lo que le pediría a la Secretaría que también en la discusión del transitorio pudiésemos retomar la idea de mirar el 446 del Código de Tribunales, porque a lo mejor una alternativa es que efectivamente borremos en el 446 la referencia que se hace a las asociaciones de canalistas.
Pero abramos esa discusión cuando abramos los transitorios, si les parece. Por el momento el acuerdo sería eliminar 1, 2, 3 y 8 y un transitorio que ustedes traerían la próxima sesión. ¿Está bien? Ok. Entonces queda aprobado por unanimidad la indicación 42, más la discusión del artículo 8º transitorio con la bajada que le va a hacer el Ejecutivo y la discusión del 446 del COT. Ahora entonces corresponde ir a la página 133 y pronunciarse por la indicación 39.4 del Ejecutivo, que suprime el número 27. El número 27 suprime el artículo 15 y el Ejecutivo en el fondo revive el artículo 115. 115. Es la página 133. 133. La misma indicación 40 de la senadora Aravena también revive en Sí. el fondo el 115. Pero al revés. Claro. La retira. Si el Ejecutivo puede explicar el... Esto, en el fondo, en concordancia con lo que hemos planteado anteriormente, viene desde la perspectiva de una lógica de economía procedimental. En el fondo. Estamos partiendo de la base que el dueño de este derecho de aprovechamiento de aguas no tendría su derecho de aprovechamiento inscrito. Si se lo tuviera, esta norma no sería útil, ¿no? En los procesos de organización judicial de las comunidades de agua y en particular de las juntas de vigilancia se puede dar que se identifique y se haga una suerte como de regularización de derechos de aprovechamiento de agua. Y este artículo en particular lo que hace es habilitar esa posibilidad. Y en concordancia con lo señalado anteriormente, si es que en el proceso de organización de una comunidad o de una junta de vigilancia se identifica un titular de derecho de aprovechamiento de agua y se le da la calidad de tal, o se le reconoce la calidad de tal, es que se proceda a inscribir ese derecho de aprovechamiento como consecuencia de ese proceso judicial y que no sea necesario hacer otro procedimiento judicial de regularización para estos mismos efectos, en el fondo. La idea es tratar de usar la lógica que hoy día impera, por ejemplo, en las comunidades de agua y que con la redacción que estamos planteando sería factible que en una organización judicial de una comunidad de agua subterránea se reconozcan los títulos de sus comuneros y consecuencia de esa sentencia se procedan a inscribir individualmente considerados los títulos. Y creemos que el artículo 115 recoge esto, pero claro, no puede ser inscrito junto con la organización de la Junta de Vigilancia, sino que tiene que ser inscrito individualmente considerado. Por eso es que estamos planteando mantenerlo en el Código de Agua. Adelante. Sí, Presidenta, básicamente tener a la vista lo siguiente, que el artículo 115 se puede entender como el otro lado de la medalla del 114. Pero el punto está de que con posterioridad se agregaron otros numerales al 114 desde el 4 en adelante. Entonces, hoy en día esto está resuelto por los numerales 4 y 7. Es decir, el 115 lo que dice es que si es que se constituye mi derecho por el solo hecho de haber inscrito la constitución de la comunidad o de la comisión de usuarios, yo además puedo inscribir el derecho de aprovechamiento, que es lo que invita a la duplicidad. El actual artículo 114, con la eliminación del 1, 2, 3, quedará como nuevo número 1, el ex 4, que dice que la persona puede inscribir su derecho de aprovechamiento después de la constitución de la escritura pública y además en el actual número 7, que pasa a ser el nuevo 4, cuando se trata de una regulación de derechos por sentencia judicial. Entonces, nos parece lógico que lo que se aprobó en la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado, esta supresión se mantenga, porque lo que está haciendo es evitar ambas cosas, porque el artículo 114 hoy día, con estos dos numerales antiguos, 4 y 7, nuevos, 1 y 4, resuelve este problema y le permite a la persona inscribir su derecho de aprovechamiento. Claro, yo voy a suprimirme, o sea, voy a eliminar, voy a retirar mi indicación. Senadora. Presidenta, valorando su decisión, yo creo que tras el acuerdo que habíamos alcanzado de escribir un transitorio, se resuelven estas inquietudes que se plantearon en el 115. Entonces, yo no sé si el Ejecutivo quiere seguir la actitud de la senadora Aravena. Creo que es una buena oportunidad de hacer un buen transitorio más que aprobar esto. Pero bueno, es una decisión del Ejecutivo.
¿Mantiene la...? Sí, partiendo de la base que esto es específicamente respecto de las juntas de vigilancia, en el fondo, y creemos que concuerda con la redacción anterior, nos parece necesario mantenerlo, porque creemos que el punto se resuelve en el fondo con las eliminaciones anteriores, sin perjuicio de lo que decía finalmente esta comisión. En particular porque queda meridianamente claro que es a consecuencia de esa organización y esa inscripción que las sucesivas transferencias en el fondo van a ser en relación con esa inscripción puntual, siendo concordante con lo que hemos señalado respecto de evitar la duplicidad de inscripciones en el fondo y en estricto rigor debiera interpretarse que hecha esta organización, reconocido ese derecho de aprovechamiento de agua en ese proceso judicial, en el fondo no debería darse esa duplicidad. Entonces pasemos a votación, ¿no? La Secretaría. Entonces la indicación 39, Cuáter. Senadora Proboste. Senadora Muñoz. Senador Castro. En contra. Senadora Aravena. Queda rechazado 4-0. Ahora corresponde ir a la página 138, indicación 45 del Ejecutivo para el artículo 120, que dice: reemplázase en el artículo 120 la frase al margen de las respectivas inscripciones originarias de las organizaciones de usuarios y de las comunidades de aguas organizadas ante la justicia ordinaria por la siguiente: al margen de las respectivas inscripciones de los derechos de aprovechamiento de aguas afectados. Si puede dar una explicación de su indicación. O sea, esto es concordante con lo que ya aprobamos en el 114, en el fondo. Lo que queremos en la práctica es que se inscriban títulos individuales, ya sea al margen de la organización de la comunidad, eliminando esta referencia a la inscripción de la comunidad. Es decir, si en lo sucesivo se van a seguir transfiriendo acciones de una comunidad, bueno, que se haga el ejercicio, se inscriba el derecho de aprovechamiento individualmente considerado, se haga la cancelación correspondiente y se haga la transferencia en virtud del título. Palabra a los senadores, ¿hay alguno que quiere dar una opinión al respecto? Si se requiere más explicación del Ejecutivo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es una pregunta para el Ejecutivo. Hay que evaluar si se elimina la frase o si se elimina el artículo, porque el artículo ya perdió su fuerza, porque lo que está diciendo es que la Dirección General de Agua puede requerir de los conservadores que se inscriba lo que se planteaba en el 114 de los primeros numerales que se eliminaron. Entonces, corresponde que el Ejecutivo nos señale si considera más pertinente que se elimine el artículo o que persista esta primera facultad de la DGA para inscribir derechos de asociaciones. Esto, claro, pero acuérdense que subsisten ciertas disposiciones, en el fondo, y en concordancia con lo que conversamos y argumentamos respecto del 115, o sea, que argumentaron respecto del 115. En el fondo, lo que queremos es que la Dirección General de Aguas mantenga la potestad de que en aquellas inscripciones que existan de comunidades, en el fondo, podamos hacer la referencia a los derechos de aprovechamiento individualmente considerados. De manera tal que en aquellas inscripciones antiguas que esto haya sucedido, en el fondo nosotros podamos ir vinculándolo y que quede la Dirección General de Agua a lo menos con la potestad de poder ir saneando en el fondo esto que ocurre para atrás. Por eso eliminar la referencia a la inscripción marginal de las comunidades, sino que empezar a hacer esto como ejercicio de los distintos derechos de aprovechamiento. Sometamos a votación entonces. Sí. Votación la indicación 45. Senadora Proboste. Senadora Muñoz.
A 114, porque dice al margen de las... Perdona, Presidenta. No, ni un problema. Al margen de las respectivas Creo disposiciones que no hay que originarias. votar sin claridad. Entonces, si alguno del Ejecutivo, si podemos volver a explicar un poco el sentido, que en el fondo es coordinar un poco lo que viene de arrastre. Eso es lo que estoy entendiendo yo, ¿no? Hoy día nosotros no estamos eliminando la posibilidad de que se organicen judicialmente comunidades de agua o incluso convencionalmente comunidades de agua, en el fondo, y organizaciones de usuarios de agua en general. Entonces, la potestad que estamos queriendo mantener en la Dirección General de Aguas, que organizada esta sea la comunidad, por ejemplo, respecto de títulos antiguos, nosotros podamos hacer la referencia a qué comunidad de aguas pertenece al margen de la inscripción de los respectivos títulos, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos de aprovechamiento que surjan de ahí en adelante. La senadora Proboste está planteando algo que me gustaría que el Ejecutivo también dé una opinión, que dice relación con, dado que esta es una situación también para regularizar, que quizás pudiera ser incorporada en la redacción del transitorio este tema en particular, entendiéndose el objetivo. ¿Qué hacemos? Presidente, creo que en este artículo tenemos una dificultad, porque el texto legal vigente establece además referencias implícitas a los numerales que ya hemos eliminado del 114, como por ejemplo cuando hace referencia a la distribución de las aguas en los cauces naturales, que es lo que recogía el numeral 3 del 114, que decía tampoco corresponde inscribir en el conservador de bienes raíces los documentos que acrediten modificaciones en la distribución de los derechos de agua, los derechos de aprovechamiento de agua sometidos al régimen de organizaciones de usuarios. Entonces, con mayor razón, creo que esto necesita tener una mirada más general del Ejecutivo, porque todo lo que dice relación con el prorrateo nosotros ya lo definimos en discusiones anteriores. Y lo que hace este artículo, el lenguaje sencillo, es que también les permite que el prorrateo lo inscriban como un derecho de aprovechamiento. Entonces, como ya modificamos el 114 y el 115, yo creo que el 120, dado que hace referencias, tiene también un problema que podría resolverse en el transitorio. Gracias, presidente. Sin perjuicio de que estamos de acuerdo con el planteamiento de la senadora Proboste por su intermedio en cuanto a que la base del problema se resuelve a través del transitorio, también es cierto de que lo que estamos acá legislando tiene vigencia solo para lo futuro y por lo tanto es perfectamente posible que tengamos hoy día algunas sentencias ejecutoriadas que efectivamente alteren la distribución de las aguas, pronunciadas o ejecutoriadas antes de la entrada en vigencia de esta ley que estamos creando ahora y que no por eso van a dejar de estar inscritas conforme a la norma antigua, dado que la solución a través de la norma transitoria tiene que ver solamente con lo que ocurra hacia lo futuro, dejando a salvo lo que ya ha ocurrido hacia adelante. Por lo tanto, quizá desde ese punto de vista, por su intermedio, presidente, a la senadora Proboste y también a don Carlos Esteves, quizá dado el efecto que tienen las sentencias, quizá esa parte del artículo debería mantenerse, dado que las leyes disponen solamente para lo futuro. Gracias, presidente. Yo comparto con el espíritu que plantea el Ejecutivo. Sugiero evaluar lo siguiente. ¿Qué pasa si este artículo, el 120, llegase hasta la última línea de la página 138, hasta los respectivos canales? Mantiene la facultad, pero ya deja de decir en conformidad a lo dispuesto en el artículo 114, porque cuando
el juez o quien sea vaya a leer lo que dice el 114, no dice esto. ¿Ah? La ley origina in actum, efectivamente. Se está manteniendo una facultad para que la DGA pueda hacer anotaciones al margen de los derechos de los respectivos canales, sea cual sea la circunstancia. ¿Ah? Y eliminamos lo que viene después, parecería más lógico. El Ejecutivo solicita la posibilidad de someter a votación este artículo en la sesión próxima con una redacción que nosotros mismos podemos proponer en armonía con el octavo transitorio, dado que estas dos normas se relacionan, para estudiarlo bien y asegurarnos de que efectivamente concordemos o no. La indicación 46 del Ejecutivo de la página 139 al artículo 122 que lo modifica en el siguiente sentido. En el inciso cuarto, elimina la frase, comillas, y de las inscripciones de las organizaciones de usuario de aguas y sus antecedentes, y elimina el inciso quinto, bueno, y ahí sigue con distintas modificaciones al sexto, séptimo. ¿Qué quiere? Vamos viendo de a una, señor presidente. Ya. La primera modificación de la letra A. La primera modificación es concordante con lo que hemos señalado, que es eliminar la facultad de exigirle a los conservadores los datos de las inscripciones de las organizaciones de usuarios de agua y sus antecedentes, en consideración a que esto se va a eliminar y que debiera quedar radicado en una norma transitoria, en definitiva. La letra B elimina el inciso quinto de la indicación del texto vigente. Esta es una propuesta. ¿Lo leo? La Dirección General de Aguas para cada una de las regiones del país dictará las resoluciones que contengan los derechos de agua registrados en el Catastro Público de Aguas. Dichas resoluciones se publicarán en el Diario Oficial los días 15 de enero y 15 de abril, 15 de julio o 15 de octubre de cada año o el primer día hábil inmediato si aquellos fueran feriados. La última publicación se realizará en el plazo de 4 años contados desde la vigencia de esta ley. En consideración a que esto forma parte de la modificación que se hizo al Código de Agua, entiendo que el 2005, y se incorpora esta disposición, el plazo de la última publicación ya está vencido. Y además, hoy día nosotros estamos en un régimen de transparencia activa, en definitiva, y tenemos que mantener publicado esto permanentemente. Y por último, hoy día cabe señalar que entramos de nuevo en un problema presupuestario por parte de la Dirección General de Agua. Nosotros no tenemos glosa presupuestaria para efectos de realizar las publicaciones en el Diario Oficial y siempre estamos generando requerimientos puntuales para poder lograr hacerlo. Y hoy día efectivamente nosotros necesitamos publicar cosas más importantes que esto que estamos publicando en la página web de manera permanente. Por esas 3 razones proponemos eliminar ese inciso. La letra C, a la inciso sexto, a continuación de la frase deberán inscribirlo en el Registro Público de Derecho de Aprovechamiento de Aguas, agrega la siguiente frase: bajo el apercibimiento de las sanciones establecidas en los artículos 173 y siguiente. Hoy día yo creo que podemos estar absolutamente de acuerdo que tenemos un problema de información relativa a los recursos hídricos. La información de la Dirección General de Aguas muchas veces muy dispersa. El Catastro Público de Aguas
es un instrumento perfectible, pero es un instrumento que le ha permitido a la Dirección General de Aguas ir consolidando estas bases de datos. Pero hoy día es un instrumento sin dientes. La única sanción por no inscripción en el Catastro Público de Aguas es el hecho de que la DGA no va a autorizar ciertas acciones. Por lo tanto, si el titular del derecho a aprovechamiento de aguas no quiere solicitar un cambio de punto de captación o la construcción de una obra, la verdad es que no tiene ningún incentivo o ninguna sanción por el hecho de no hacer el trámite de inscribirlo en el Catastro Público de Aguas. Siendo consistente con lo que se aprueba el 2018, creemos sensato incorporar a lo menos un tipo de apercibimiento por el hecho de no realizar el trámite del catastro. Se hace referencia al artículo 173 del artículo 150, donde se establecen las caducidades y parece confundirse con aquello. Entonces, se confunde este tipo de sanción con la caducidad que está planteada en otros artículos. ¿Habría acuerdo que debería haber algún tipo de sanción? Sí. Senadora Proboste, señora Muñoz. Yo estoy de acuerdo con que efectivamente haya algún tipo de sanción. ¿Qué tipo? Ahora, ¿cuál sanción es otro tema? Claro. ¿Qué significa la ignorancia, apercibimiento? ¿Qué tiene que ver eso o no? Que si no cumple, se sanciona. ¿Y cuál es el 173 y lo siguiente? ¿Eso es lo que nos explica? Sí, pues esa es la duda que tiene la senadora Muñoz. Que parece complementario en realidad. Parece complementario por lo que vemos qué significa el 150 y el 173. Sí, bueno. Sí. Letra D, en la página 143. Reemplázase el inciso séptimo por el siguiente. La Dirección General de Aguas deberá publicar en el sitio web institucional y actualizar periódicamente la información contenida en el Catastro Público de Aguas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 299 cuáter. Esto tiene que ver con lo que ya les comentaba. En el fondo queremos pasar a un régimen de transparencia activa donde efectivamente quede erradicado esta obligación de mantener pública y de manera simple. Porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos en lo futuro es que la información relativa a recursos hídricos sea de la más fácil comprensión y ese es uno de los desafíos que hemos asumido y estamos tratando de solucionar, pero queremos que quede erradicado en el código que esta información esté publicada en el sitio web de manera permanente. Sí, buen punto, pero en definitiva queda publicado permanentemente. La actualización es la que merece ciertas dudas, porque en definitiva yo lo voy a tener que actualizar en la medida que me soliciten o se registre o haya una modificación en el catastro. Y eso debería ocurrir de forma prácticamente instantánea, en el fondo. O sea, una vez que se hace ese registro debería actualizarse automáticamente el catastro en la página web. No sé en la práctica cuál es la mejor redacción para esos efectos. La norma, o sea, 2 veces al año. Está claro que eso es un poquito mucho, o poco. Excesivo, 2 veces al año. Se entiende que la publicación en la web garantiza una periodicidad más acotada. ¿Será necesario priorizar periódicamente o se entenderá que el periódicamente es cada vez que hay una información nueva? Pregunto. Presidente. La que se deberá mantener actualizada, la información deberá mantenerse actualizada. Perdón, presidente, pero yo creo que desde la experiencia en lo público, lo que no se especifica
siempre queda abierto a interpretaciones. No olvidar que esto probablemente es el programa de mejoramiento de gestión de alguna unidad de la DGA y por lo tanto yo creo que la periodicidad debe por lo menos colocar un mínimo, al menos tanto, al menos trimestral, al menos, no sé, pero algo, porque seamos objetivos, ¿sí? A veces hay harta pega y tiene que quedar algo, en mi opinión. Puede ser trimestralmente, para que sea un poco más que semestralmente. Cada 3 meses, serían 4 veces al año informar. Sí, un mínimo. Sí, no puede ser cualquier cosa. Pero claro, iban a cumplir la meta igual, pues ¿por qué no va a decir algo específico? Esa es mi opinión. No debería ser tan complejo, pero a veces no se hace. O sea, cada 3 meses. Partiendo de la base que la lógica reglamentaria hoy día no es la más afortunada, pero la idea es que efectivamente la dirección, o sea, el 299 Quater que estamos proponiendo es que la DGA deba mantener en general y publicar periódicamente la información que recaba en el ejercicio de funciones de manera de facilitar el acceso y comprensión de la misma. Dado que son distintos tipos de información y distintos tiempos de actualización, es que creemos sensato que un reglamento defina cómo se actualiza en cada caso. En particular, lo que estamos aspirando es que el catastro público de agua pase a un sistema en línea, en el fondo, y que cada vez que exista una modificación, eso quede reflejado automáticamente en el sistema. Eso es nuestra meta, ese es el desafío. Por lo tanto, yo soy más ambicioso en ese sentido. No me gustaría plantearme en un escenario donde se actualice cada 3 meses. Si tenemos transferencias o tenemos modificaciones a ese catastro, debiese estar casi en tiempo real, en definitiva, la actualización. Y eso tenemos que apuntar. Como se hace referencia a un nuevo artículo 299 Quater, yo no sé si será necesario verlo al tiro o lo aprobamos, porque ¿qué pasa si rechazáramos, me estoy poniendo en la peor hipótesis que no creo que ocurra, pero rechazáramos el nuevo 299 Quater, estaríamos haciendo referencia a un artículo inexistente. Entonces, quizás sería bueno saltar a la página 422, que establece lo siguiente. La Dirección General de Aguas deberá publicar periódicamente la información que recabe en el ejercicio de sus funciones de manera de facilitar el acceso y comprensión de la misma. Un reglamento definirá la forma, periodicidad, contenido y alcance de la información que se publicará. Claro, las dos cosas. Sí. Queda un reglamento. Yo sé que tenemos aprensión a los reglamentos porque a veces los reglamentos no se dictan nunca. Pero por otro lado, esto es un tema que podría ir cambiando de acuerdo a las nuevas tecnologías y por tanto dejarlo como materia legal puede dejarlo de manera muy estricta, muy rígida, más que estricta. Senadora Proboste. Yo creo que podríamos acoger la propuesta que nos hace el Ejecutivo, pero cuando nosotros discutimos la modificación a la Ley 21.064, allí se nos dijo casi lo mismo de lo que nos ha dicho el señor Croco con otro funcionario de la otra administración. Sí, muy cerca de uno. Y se nos dijo en esa oportunidad, mire, nosotros vamos a hacer un reglamento para tener un catastro en línea, para modernizar esta situación, porque si ustedes se recuerdan, la última modificación a este Código de Aguas, la 21.064, precisamente entregaba mayores atribuciones a la Dirección General de Agua en ese ámbito. Entonces, yo quisiera saber al Ejecutivo de ahora qué es lo que ocurrió, porque nosotros en marzo del año 2018 sabíamos que ya el reglamento estaba listo, porque estas fueron una de las condiciones por las cuales se aprobó la 21.064, en que existiese un registro en línea de todas las organizaciones de usuarios, que además fuera en un lenguaje sencillo, que se actualizara permanentemente. Entonces, la discusión fue más o menos similar respecto de qué es lo que entendemos nosotros
yo estaba en la Cámara, así que fue pero más o menos similar en la Cámara, en qué es lo que entendemos por permanentemente. Entonces se dijo, no, es que vamos a tener un reglamento. Y ahí nosotros preguntamos, ¿y en qué va el reglamento? Y lo último que se nos dijo, marzo del año 2018, es que este reglamento estaba listo. Entonces, me gustaría en eso preguntarle, presidente, al Ejecutivo, porque, como él también lo ha señalado, no gozan del mejor prestigio todas aquellas referencias a que distintas materias van a quedar definidas para un reglamento que después no llega. En primer lugar, hoy día nosotros tenemos un reglamento del Catastro Público de Aguas. ¿Ya? Existe, pero es muy antiguo. ¿Ah? No. Y efectivamente hemos estado trabajando en un proceso de actualización de ese reglamento. Sin embargo, no lo hicimos vinculado a la 21064, en el fondo, sino que en términos generales. Ya. La idea es avanzar en esta línea, efectivamente simplificar el catastro público de agua, y creemos también que esto quede radicado como una obligación de la Dirección General de Agua en los términos en que estamos señalando el 2994, que sea de fácil comprensión o de fácil accesibilidad a la información. Ahora, voy a tener que revisar bien este compromiso que asumimos como Dirección General de Aguas porque no lo tenía dentro de mis deudas pendientes. Hoy día yo estoy muy consciente del reglamento de control de extracciones superficiales que está para la firma y para la próxima entrega a Contraloría, pero de este reglamento del cual me está hablando no. Ahora, aprovecho de decirle informalmente al señor subdirector que el reglamento quedó listo para firma, pero se optó por entregárselo al jefe de gabinete del ministro entrante, Fontaine, para que no fuese el ejecutivo saliente que lo firmara. Y dentro de los funcionarios que están bajo su dependencia, el actual jefe de la División de Hidrología trabajó intensamente en este reglamento que quedó redactado junto con quien entonces era jefe del CIR. ¿Ah? Por tanto, están al día y es una propuesta que va en esta misma línea de modernización y sobre todo de eliminar obligaciones de registrar y catastrar cosas que hoy día no tienen ningún sentido. Entonces, aliviana la tarea que tiene por delante la DGA y evita una eventual acción de la Contraloría sobre este punto. Hay que desempolvar. En ese caso, hay que desempolvar. Desempolvaremos ese documento y le daremos el curso necesario. Perfecto. Pues estamos rehaciendo la rueda. Una sola cosa, nosotros estamos planteando como norma transitoria a esta indicación que todos nuestros reglamentos que estamos proponiendo debieran dictarse dentro del plazo de un año. Perfecto. Este sí, independiente de eso, tanto mejor. Pero cosa que el compromiso que nosotros asumamos respecto de estos reglamentos efectivamente tenga una fecha límite. Perfecto. Senadora Proboste. Si les parece que en esta propuesta del Ejecutivo y en el ánimo que hemos tenido en esta jornada, que lo aprobemos hasta el catastro público de agua y que no hagamos referencia al 229.4 para no, si les parece, presidente. Ya. No, pero habría que, o sea, pero aprobémoslo hasta ahí, pero el óptimo es que hay una norma que establezca la periodicidad y que toda la regulación de lo mismo. Entonces, podríamos decir que lo aprobamos hasta ahí, pero si después aprobamos el 19.4 o uno similar, hacemos referencia, para que no se nos vaya a olvidar. Para avanzar nomás. Esto es bien importante, lo aprobamos hasta la palabra aguas. Hasta la palabra agua, punto. No hacemos referencia a ningún artículo concreto. Pero de aprobarse un artículo concreto, que yo creo que habría, una norma estanográfica es igual importante, deberíamos agregar la referencia. ¿Habría de acuerdo en eso? Avanzamos. Perdón, ¿usted quería decir sobre esto? Era exactamente lo mismo, presidente. Dejar el artículo o el inciso pintado en verde hasta donde dice catastro de aguas y de ahí en adelante en amarillo hasta cuando se apruebe el 2994. Pendiente la segunda parte, la parte final, perdón, del artículo. Sigamos. Corresponde ir a la página ahora 150. El artículo 129 bis 1. La indicación del Ejecutivo, la 49, lo modifica en el siguiente sentido.
Está en la página, ya. Y el siguiente sentido corresponde a la página 152, letra A. En el inciso segundo, reemplázase la palabra anual por mensual. Que dice el inciso segundo, un reglamento que deberá llevar la firma de los ministros de Medio Ambiente y Obras Públicas determinará los criterios en virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo. El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al 20% del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial, y el Ejecutivo lo está cambiando por mensual. Señor Croco. La explicación de esto es relativamente simple. Ocurre que en algunos ríos de Chile el caudal, el 20% medio anual es superior al caudal del río que existe en un momento dado, en el fondo. Y efectivamente se genera una suerte de desincentivo a cumplir con el caudal ecológico. En definitiva, no hay ni siquiera agua en el río para satisfacer dicho caudal. Y es de toda lógica empezar a vincularlo a los usos mensuales, de manera de poder tener un registro más fino también de qué es lo que está pasando con el caudal ecológico. Creemos que nos permite corregir algunas distorsiones que existen hoy día respecto del caudal ecológico, mensualizar en el fondo el promedio y no necesariamente hacerlo desde la lógica del promedio anual. Eso. ¿Tenemos capacidad operativa para eso? Ya, porque en la práctica es una condición ideal mensual. De hecho, desde hace bastante tiempo que los derechos de aprovechamiento de aguas que se están constituyendo se hacen en función de la variación estacional y se otorga el derecho de aprovechamiento asociado al caudal mensual, a los caudales mensuales, cosa que antiguamente no se hacía. Antiguamente se otorgaba un derecho que era durante todo, claro, como si el río se comportara igual durante todo el año. Hace varias décadas ya que se están constituyendo los derechos de aprovechamiento asociados al caudal, a los caudales mensuales, a los caudales promedios mensuales. Bueno, es un tema bien complejo, pero básicamente hay que tener a la vista primero que existe la norma del caudal ecológico mínimo en el 129 bis 1 y existe un reglamento. Un reglamento que ha sido suscrito ya en 2 ocasiones por el Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Medio Ambiente. Entonces, lo que dice esta disposición pone un techo. Entonces dice que el caudal ecológico mínimo, que es aquella parte de agua que siempre se debe dejar pasar, pero no se calcula en función de lo que trae el río, sino se calcula en función de cada derecho, para decirlo de un modo determinado. La norma de caudal ecológico mínimo viene del año 2005. Todos los derechos que se dieron antes del 2005 no tienen caudal ecológico mínimo. En consecuencia, esos derechos se extraen en su 100%. Los derechos que se entregan después de 2005, estamos hablando de aguas superficiales, hay una parte del derecho que queda para proteger el río. Entonces, esta norma dice que el promedio, o sea, que nunca este caudal ecológico puede superar el 20% del caudal medio anual, sin perjuicio el color azul sube en la mesa, sin perjuicio de que como esto es un techo, entonces la DGA en su reglamento lo que dice igual es, en enero su caudal ecológico va a ser de tanto, en febrero de tanto, está mensualizado. Entonces, la discusión que tienen que tener en cuenta, a mi juicio, de los senadores es la siguiente. Es, una norma apunta a proteger más el derecho de aprovechamiento y la otra apunta a proteger más, entre comillas, el derecho del río. ¿Por qué? Porque el caudal medio anual es una estimación promedio, pero las estimaciones estacionales hacen que el río tenga distinta cantidad de agua en ese momento. Lo que se está diciendo es que los derechos nuevos que se otorguen, hay que pensar que la gran mayoría de los derechos superficiales ya están otorgados, pero los derechos nuevos que se otorguen, en el mes de diciembre, enero, febrero se está calculando también en función del caudal medio anual. En otras palabras, tiendo a proteger más el río. Con esta norma, asumiendo que en el mes, en los meses que pasa menos agua, que normalmente en Chile, me equivoqué, es septiembre, octubre,
¿ah? En esos meses, antes de los deshielos, pasa menos agua. Entonces, lo lógico, si yo quiero proteger el río, es que mantenga el caudal medio anual, ¿ah? Y en consecuencia no permito sacar tanta agua en ese periodo en que pasa menos agua. Son dos interpretaciones, ¿ah? Y yo desconozco si es que el reglamento, porque el reglamento está hecho en función del caudal medio anual, ¿ah? Y esto probablemente invitaría a un nuevo reglamento y una norma transitoria al respecto. Sí, que es interesante la otra mirada. Entonces sería bueno la opinión de ustedes respecto a lo que está planteando don Carlos Esteves. Claro, esto en el fondo está mirado desde la perspectiva más en la lógica de la conservación, porque en definitiva si yo tengo un caudal, en el fondo un río que durante los meses de enero y febrero y marzo, en el fondo lleva cero, la media anual es más baja. Por lo tanto, la capacidad que yo tengo de imponer un caudal ecológico determinado, en el fondo, me la va a bajar. El tope, el techo va a estar más bajo. Si es que yo lo asocio, en el fondo, a los caudales mensuales, efectivamente yo tengo mayor flexibilidad en meses donde hay más disponibilidad para destinar más agua a caudal ecológico, en el fondo. El riesgo que estamos teniendo a la larga es un poco ese. En la medida que vayamos teniendo caudales cero, lo que va a ir es bajando el techo del caudal ecológico mínimo que se puede imponer a los derechos de aprovechamiento de agua en el futuro. De ahí que creemos más conveniente vincularlo en el fondo a las variaciones estacionales que tienen los ríos y a las estadísticas que eso vaya generando en un futuro, que dejar ese techo en función del promedio anual. Esa es básicamente la aprehensión que tenemos hoy. ¿Puedo permitirme, como me dejaron de presidencia, porque no lo desconozco este dato, cuánto del 2005, porcentaje, cuántos derechos de agua entregamos? Porque al final lo que estoy logrando entender es que desde 2005 hacia atrás no se consideró el caudal ecológico. Por lo tanto, estamos al 100% de extracción de agua, si es que, digamos, hipotéticamente todo se usara. ¿Cuánto es proporcional desde el 2005 hacia la fecha? ¿Será un 20, un 15, un 30% de los derechos superficiales que se han entregado? Depende de la región. En la macrozona norte, efectivamente, estaban entregados todos esos derechos antes del 2005. Pero en la región de Maule al sur se han ido entregando muchos derechos y se entregaron muchos derechos después del 2005. De los derechos entregados, en promedio, casi un 70% tienen caudal ecológico. El problema más bien radica en aquellos derechos que son objeto de regularización o que pueden ser objeto de regularización, que son muchos, porque al ser objeto de regularización se entiende jurídicamente de que esos derechos existían antes de 1977. Entonces, se hace muy difícil o casi imposible asignarle un caudal ecológico a los derechos que son objeto de regularización, que se estima que puede ser más de 100.000 o 200.000 en curso. En principio, la norma de caudal medio anual, al reglamento estipular de que se determina mes a mes el caudal ecológico, a nosotros nos parece lógica. Pero esto es una discusión que llega a un momento técnico y que si se quisiera mantener la discusión, habría que, invitar al jefe de hidrología, al jefe del DAR, al respecto, para entender por qué. Mi prejuicio es que cuando uno busca a esta altura de la vida defender lo poco que se puede defender del río que no tiene un defensor directamente, es más lógico mantenerlo como caudal medio anual. Eso. Sí, antes de votar, solamente haciendo el análisis de lo que planteaba el señor Esteves, que cuando ahora se regularicen, de aquí a partir de que se promulgue la ley y tengamos un plazo de regularización absoluta, va a ocurrir que probablemente nos vamos a encontrar con una situación súper extrema, digamos, de algunos cauces de río donde hemos entregado, o sea, hay derechos mucho mayores que los que realmente existen. O sea, ahora recién vamos a tener una fotografía de la realidad y no creo que sea muy buena, sobre todo en regiones donde se entregó hace muchos años, digamos. Ya, yo creo que, Secretaría, si somete a votación el... En votación la indicación 49, letra A del Ejecutivo. Senadora Proboste. Senadora Muñoz. Senador Castro. Senador Insulza. A favor yo. Contra. A favor yo. Señora Presidenta. A favor. Se rechaza por 3 votos en contra y 2 a favor.
Corresponde la indicación 41 de la senadora Aravena, que está en la página 150, pero que a juicio de la Secretaría Sí. es inadmisible. Sí, porque es atribución del Ejecutivo, es como Exactamente. yo puse deberá porque sería lo ideal. Pero si el Ejecutivo no la patrocinó es porque no quiere mantenerla como podrá. Ya voy a retirarla porque no hay... Retira. 41. Sí. Ya. Corresponde ahora la letra B del Ejecutivo, en la página 152, que también en el inciso tercero reemplaza la palabra anual por mensual. Página 152. 152. Pero tiene que ver con lo mismo que se rechazó, entonces, ¿la retira el Ejecutivo o la sometemos a votación? Con la misma votación anterior nomás. Hagamos economía de escala. Porque... 49, letra B. Después la indicación 43, que está en la misma página 152 de la senadora Aravena, para agregar el inciso quinto a continuación de la frase, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso anterior, la siguiente: no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento existentes. Esta frase fue eliminada por la Comisión de Recursos Hídricos y la senadora Aravena la está reponiendo. ¿Bien incorpora? No incorpora. ¿Soy yo la única que incorpora Sí. algo al respecto? No, aclarar lo siguiente. En la discusión del artículo 129 bis 1 sobre caudal ecológico hubo múltiples posiciones, ¿no? O sea, algunas posiciones, básicamente de diputados, originalmente lo que planteaban era que el caudal ecológico mínimo también fuese retroactivo, es decir, que aplicase a todos los derechos que se habían entregado antes. Entonces el Ejecutivo, y quien entonces era director, planteó que no, que la ley dijera en actum y que se aplicara solamente desde el 2005 en adelante, derechos nuevos, pero se aceptó ciertas excepciones muy calificadas, ¿ah? Que era, primero, aquellos derechos de aprovechamientos que existieran en parques nacionales, ¿ah? O en sitios de importancia para la biodiversidad. Entonces, excepcionalmente, que es lo que dicen estos artículos que vienen, en situaciones muy calificadas, y son pocos casos, en parques nacionales son 595 derechos. ¿Ah? Claro, son muy pocos casos. En estos casos calificados se señala que el Ejecutivo podrá, no deberá, la senadora sugería que fuese un deberá, pero podrá aplicar el caudal ecológico en estos parques cuando, a pesar de que ya hay derechos constituidos. ¿Ah? Esa es la excepción. Entonces, Contradictoria mi otra explicación. Yo lo voy a retirar, si entendí el punto. Gracias. Ya. Ahora la indicación. Perdón. Sí. ¿También retira la 42? Bueno. Muchas gracias. Solamente cabe tener presente que este es uno de los puntos controvertidos que hoy día tenemos en cuanto a la aplicación con efecto retroactivo del caudal ecológico. Igual quisiera hacer presente que para la Dirección General de Agua esto presenta un desafío muy grande y para lo cual necesitamos su apoyo, en definitiva. Hoy día las estaciones fluviométricas de la Dirección General de Agua están diseñadas para medir estadística de caudales, por lo tanto son actualizadas y revisadas ex post,
la curva de descarga de todas las estaciones fluviométricas se analiza con posterioridad y se calibra con posterioridad a los caudales pasantes en el río. Por lo tanto, si es que nosotros planteáramos y impusiéramos en todos los ríos de Chile un caudal ecológico con efecto retroactivo, tenemos que tener en consideración que eso va a generar un desafío en la infraestructura de la red hidrométrica nacional de proporciones mayúsculas, porque deberíamos diseñarla de manera tal que nos permita medir caudales en tiempo real, de manera tal de poder empatar con la información que vamos a exigirle a las bocatomas de todos los ríos del país, y poder identificar quiénes están sacando agua afectando el caudal ecológico y quiénes no. Y les planteo esto porque el desafío tenemos que abarcarlo de alguna manera. Hoy día efectivamente no se está contemplando, y bien lo saben, un aumento en el presupuesto de la Dirección General de Aguas para los desafíos futuros. Y de ahí que la propuesta que nosotros estábamos haciendo en paralelo con el tema del caudal ecológico que viene a continuación, que si bien genera ruido en cuanto a su nombre, busca de alguna manera simplificar la tarea de la Dirección General de Agua en cuanto a caudales destinados a ser mantenidos en el río. Creemos súper relevante el hacer presente esto, porque de otra manera para nosotros será muy difícil cumplir la fiscalización de los caudales ecológicos. Hoy día, para poder fiscalizar un caudal ecológico en estricto rigor, yo necesitaría tener una sección de aforo, aguas abajo de la bocatoma del canal obligado, para poder determinar efectivamente si es que el agua que dejó en el río era lo que se establecía en su resolución o en la obligación general. Porque en caso contrario tengo que ir haciéndolo con obligaciones puntuales. Y bien decía el exdirector, hoy día es un caudal innominado, en definitiva. No hay un defensor del caudal ecológico más que la autoridad o la Superintendencia de Medio Ambiente, en definitiva. Hoy día ese caudal no está protegido por una serie de acciones legales que podrían el día de mañana llevar a un juicio, por ejemplo, de distribución o redistribución, o incluso obligar a la misma Junta de Vigilancia que está distribuyendo las aguas en el río a tomar decisiones en la distribución de manera de salvaguardar sus intereses. Esto lo planteo también a modo de introducción de lo que les vamos a presentar a continuación, y les pido paciencia y comprensión para lo que queremos presentarles. Andrés. Gracias, Presidenta. Volviendo un poco atrás a lo que argumentaba recién don Carlos Esteves por su intermedio en cuanto a que el inciso que está excluyendo la frase de que no se pueden afectar los derechos de aprovechamiento de aguas existentes, yendo al argumento que él daba en cuanto a que en esos casos calificados estarían circunscritos solamente a aquellas zonas declaradas bajo alguna forma de protección como sitios especiales o parques y cosas de ese tipo. La verdad es que no se puede entender esa conclusión desde lo que dice el artículo específicamente, porque no hay una alusión al inciso segundo nuevo aprobado en la Comisión de Recursos Hídricos que establezca esa limitación. Por lo tanto, pareciera conveniente la indicación que usted plantea, Presidenta, en cuanto a mantener la frase que dice que no se pueden afectar los derechos de aprovechamiento existentes, puesto que el argumento de don Carlos Esteves por su intermedio en cuanto a que estos casos calificados estarían haciendo referencia solamente a los parques o aquellos sitios declarados bajo alguna categoría de protección no aparece en la letra de este inciso que ahora estamos comentando. Es una interpretación muy válida, por cierto, pero no es lo que se desprende de la lectura de la norma. A no ser que incorporáramos mayor especificidad en la norma, porque sería otra alternativa. Respecto a lo que planteaba, otra alternativa sería incorporar en la redacción algo que quede más claro lo que planteabas tú de estos derechos que son 500 y tantos que están vinculados a zonas de áreas protegidas. Presidente, quizá cuando me expresé anteriormente, sin quererlo induje una confusión, yo expliqué un contexto, pero la disposición esta se refiere al máximo de 20% que está en el inciso anterior y que en casos excepcionalísimos el Presidente de la República luego lo puede subir hasta un 40%. Entonces, lo que dice aquí es que por criterios ambientales, con un informe del Ministerio de Medio Ambiente, se puede flexibilizar ese techo. No está diciendo que va a afectar a derechos anteriores, sino que está hablando del umbral de este 20%. Y a la Comisión Especial de Recursos Hídricos y a la Cámara de Diputados le pareció lógico que en casos especiales de criterios ambientales, sea lo que sea, si que se determinaba con un instrumento fundado después de un estudio del Ministerio de Medio Ambiente de que esto pudiera subirse no de 20 a 25,
podía ser razonable. ¿Y por qué el Ministerio de Medio Ambiente? Porque el Ministerio de Medio Ambiente es el ministerio que primero firma el reglamento de caudal ecológico. Segundo lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Una pregunta por su intermedio, don Carlos Esteves. Si lo que él plantea efectivamente deja excluido a los derechos que ya preexisten, ¿por qué eliminar esa frase para seguridad de los derechos anteriores? Sobre todo considerando de que si en épocas de excepcional sequía es necesario que la autoridad intervenga de forma extraordinaria, ya cuenta hoy día con las facultades de la 314 para poder reducir el caudal consumido por los respectivos usuarios en caso de que las mismas organizaciones de usuarios no se pongan de acuerdo, ¿no? Planteo la pregunta, presidente, porque en el fondo el fundamento o la razón última por la cual se plantea esta indicación tiene que ver justamente con áreas protegidas, con parques nacionales, con sitios declarados bajo una categoría especial. Y si la idea es justamente no aplicar el caudal ecológico mínimo con efecto retroactivo, evidentemente que esta frase, no pudiendo afectar a los derechos de aprovechamiento existentes, es plenamente consistente con esa línea. Entonces, ¿por qué eliminarla? Esa es la pregunta. En ninguna parte del texto vigente ni del proyecto de ley en curso se aprueba con efecto retroactivo el caudal ecológico mínimo. Rige in actum, siempre. La diferencia está que se plantea una excepción para aquellos derechos que están en parques, en el cual se podría aplicar el caudal ecológico in actum, no en forma retroactiva, no tendría sentido, no se puede hacer. Y eso sin perjuicio de que el titular puede ir a las Cortes para solicitar la correspondiente indemnización por las reglas generales del derecho. En este caso, lo que se está planteando es que este límite de 20% se puede modificar para la constitución de nuevos caudales ecológicos, no de los caudales ecológicos concedidos, en virtud de que existe un decreto o un informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y es una decisión del Presidente de la República para casos fundados. Entonces, lo que está diciendo da esta posibilidad, le da flexibilidad en el fondo al reglamento de caudal ecológico en ciertas situaciones. Ahora, efectivamente, una decisión que tienen que adoptar los senadores y senadoras, y yo creo que ya he hablado mucho hasta ahora. Es que es una cosa muy específica y de alguna manera es importante hacer el análisis. Desde el punto de vista legislativo, cuando yo por un lado estoy planteando el deberá, etcétera, y era totalmente contradictoria mi indicación respecto de otra que yo misma había hecho. Entonces, yo la retiré porque desde el punto de vista más técnico, entiendo que estamos legislando para lo que viene, no para lo anterior. Por lo tanto, estamos dejando claro que cualquier cosa que altere el derecho, digamos, de propiedad de alguien que ya tiene derechos no debiera ser, digamos, complejizado, excepto que efectivamente facultad del propio presidente, para lo cual incluso el privado en este caso podría ejercer todas sus, digamos, alegatos y indemnizaciones posteriores, y eso es para todos los derechos de agua, no solamente para este específicamente vinculado al tema de caudal ecológico. Presidenta, estando completamente de acuerdo con una frase que me parece fundamental dentro de la última intervención de don Carlos Esteves, que sostiene que esta medida excepcional solamente puede aplicarse a los nuevos derechos que se otorguen, in actum, ¿ya? En esa línea, entonces, la frase que la indicación de su señoría pretende mantener es perfectamente consistente con ese argumento. Por lo tanto, no existe contradicción entre ambas. Es perfectamente razonable decir que si don Carlos Esteves sostiene que esta cuestión solamente se va a aplicar a los derechos que en el futuro se otorguen, es perfectamente consistente eso con decir que esta facultad excepcional de la autoridad no podrá aplicarse respecto de los derechos de aprovechamiento ya existentes. Y además, Presidenta, quisiera agregar también de que este argumento quizá de mantener esta frase quizá resulta ahora más razonable desde el momento en que sus señorías también acaban de rechazar aquella indicación que planteaba que el caudal ecológico mínimo se calculara en función del caudal anual y no mensual, como pedía el Ejecutivo, dado que era más preciso medir los caudales estacionales de los ríos para efectos de estimar el caudal ecológico mínimo para los derechos que en el futuro se otorguen, y en consecuencia creemos que es de toda prudencia y que es perfectamente consistente con lo que plantea don Carlos Esteves, que la frase se mantenga. Gracias, presidente. Senadora. Sí. No, yo la retiré.
Lo que está pidiendo el Ejecutivo es que, que reflexionemos y retomemos la indicación. Yo creo que, dado que se complejizó, yo también acojo la solicitud de la senadora, que lo dejemos pendiente y que lo podamos retomar. Yo la retiré. Ahora, el Ejecutivo puede perfectamente... El debate lo podemos seguir analizando el tema, pero yo retiré mi indicación. Eso no implica que podamos seguir discutiendo el tema, dado que no es un tema menor. No se ve menor en todo caso. No, claramente no. Exacto. Y no votarla ahora. No, retiro. El tema. Entonces no la retiras. El presidente, no quiero meterme, yo veo que la indicación está bastante clara. Tal vez lo mejor sería votarla entonces y no retirarla ni dejarla pendiente, porque por lo menos a mí me parece que es bien clara como se ha planteado y como usted dijo muy bien, va como al corazón del asunto. Entonces, Sí. Tenemos materias pendientes en muchos aspectos. Yo también apelo a lo que está planteando la senadora Muñoz. Hay varios temas vinculados al tema de propiedad del agua que los hemos dejado pendientes para una discusión posterior. Entonces, que este tema nos va a entrampar porque esto puede ser decidor para muchos otros análisis que hay que hacer a posterior. Y ese era el acuerdo que tiene la Comisión desde el inicio de la votación de este proyecto. Entonces, yo sugeriría también acoger lo que está planteando la senadora Muñoz y dejar estos capítulos de propiedad para más adelante. Senadora Provost. Presidente, mire, Presidenta, usted retiró la indicación y a mí me parece muy bien porque si no, la verdad, mi voto hubiera sido en contra de su indicación porque efectivamente lo que se señala en toda la discusión del Código de Agua es que esto no tiene un efecto retroactivo. Pero, sin embargo, su indicación va a incidir en lo que ya se aprobó en el texto por la Comisión Especial de Recursos Hídricos en general y por la Comisión de Agricultura del Senado y que dice relación con la letra D, particularmente cuando se autorizan los cambios de punto de captación. A mí personalmente me gustaría dar un poco más este debate porque esto fue parte de las modificaciones que tuvo este Código de Aguas desde la Cámara de Diputados al Senado. Yo personalmente me inscribo en aquellas que consideran que no es necesario o no es posible frente a la escasez hídrica que hoy día tenemos autorizar estos puntos de captación y lo decimos a propósito de experiencias bien dolorosas en la región de Atacama, en donde el poder del dinero finalmente se impuso y compraron derechos en la tercera sección y los trasladaron a la primera sección del río. Entonces, bueno, más allá de esa discusión que es mucho más profunda, lo que hace su indicación es modificar lo que ya aprobó el propio Senado, porque cuando dice, mire, a usted se le autoriza este punto de captación y por lo tanto ahí sí que usted le puede aplicar un caudal ecológico, aunque sus derechos sean anteriores, porque usted cambió el punto de captación. Eso es lo que dice la letra D. Y lo que viene a modificar la indicación de la senadora es precisamente a eso. Entonces creo que es mejor mantener el retiro de la indicación. La propuesta que está haciendo la senadora Muñoz es que dejemos este artículo pendiente para la discusión más grande que tiene que ver con propiedad del agua, que es un tema que todavía no hemos terminado de analizar. Presidenta, el Ejecutivo está de acuerdo con la idea de mantener pendiente este artículo. Con la idea de la senadora Muñoz de dejar este tema pendiente. Presidenta, perdón. Entonces usted retira el retiro de la indicación 43 y queda pendiente su indicación. Ya. Si la repone, la votamos. Es que si la repongo, la tenemos que votar. Y el acuerdo fue que todos los temas vinculados a propiedad los vamos a ver, lo tenemos todavía pendiente. Y por lo tanto, la única manera de que podamos dejar este tema pendiente es que yo la retire, porque si no, hay que votar. La retiro. Entonces. Ya,
Ahora entonces corresponde página 154, indicación 50 del Ejecutivo, que agrega a continuación del artículo 129 bis 1 los siguientes artículos 129 bis 1A, 129 bis 1B y 129 bis 1C. Artículo 129 bis 1A. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los dueños de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas podrán voluntariamente destinar dichos derechos a fines no extractivos, como la conservación mediante la constitución de un gravamen. Dicho gravamen se constituirá mediante escritura pública suscrita por él o los titulares del derecho de aprovechamiento respectivo, en la que se individualizará el derecho de aprovechamiento y se indicará el caudal que no se extraerá desde la fuente natural. Dicha escritura será inscrita en el registro de hipotecas y gravámenes de aguas del conservador de bienes raíces competente e inscrita en el catastro público de aguas. En el evento que el caudal que se pretenda destinar a estos fines en una cuenca determinada supere los límites establecidos en el respectivo Plan Estratégico de Recursos Hídricos al que hace referencia el artículo 293T, para que su titular pueda acogerse a la exención del pago de patente por no uso a la que se refiere el número 10 del artículo 129 bis 9, deberá contar con autorización expresa de la Dirección General de Aguas. Voy leyendo un artículo de la discusión, Sí, ¿no? me parece que sería prudente que el Ejecutivo dé a conocer detalle la propuesta. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como les señalaba hace algunos minutos, si bien el nombre causó ruido en la sesión pasada, nosotros tenemos, entre muchos otros, dos problemas en lo que se refiere a conservación. Por un lado, la construcción de los derechos de aprovechamiento de agua históricamente ha sido en la lógica de sacar el agua de su fuente y llevarla a un destino donde sea utilizada, ya sea desde el cauce natural, desde el agua superficial o desde el acuífero. Esto ha sido así desde tiempos de la colonia, en definitiva. Y lamentablemente nuestra legislación no reconoce la posibilidad de que los derechos de aprovechamiento de agua se utilicen en su misma fuente, es decir, ya sea en el acuífero o en el cauce, en el lecho del río. Tenemos casos como, por ejemplo, el río Trancura en Pucón, que se ha visto expuesto a pagar patentes por no uso sustanciales por el simple hecho de tener derechos de aprovechamiento de aguas destinados a el rafting. Entonces, el uso in situ hoy día no está reconocido en nuestra legislación. Y por otro lado, está sancionado por la lógica de la patente por no uso. Por lo tanto, si yo quisiera mantener un tramo de río con un caudal determinado en el cauce, yo me vería expuesto a pagar patentes por no uso o bien a tener que construir una obra hidráulica que no voy a utilizar solo para los efectos de quedar exento. El otro problema que tenemos también dice relación con el caudal ecológico, que es algo de lo que les adelantaba. El caudal ecológico hoy día está orientado solamente en aguas superficiales. Y claro, tiene este problema que está en discusión que solo afecta para los derechos futuros. Y por otro lado, es de muy compleja fiscalización. Ya bien saben, nosotros no tenemos todos los fiscalizadores que necesitamos y muchas veces el caudal ecológico de un titular, aguas abajo, es el caudal que capta otro titular que no tiene la obligación de respetar dicho caudal ecológico. Y tiene también como consecuencia el problema de que el caudal ecológico hoy día no es de nadie, no hay ningún interesado velando porque dicho caudal se respete más que nosotros como Dirección General de Aguas o la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto, no tiene alguien que lo vaya a defender en un momento dado. Por lo tanto, el caudal ecológico, si bien es una institución útil, creemos que necesita complementarse de alguna manera. Estamos proponiendo esta idea, si bien el nombre no fue el mejor acogido, la idea es que puedan existir derechos de aprovechamiento, tanto superficiales como subterráneos, que se mantengan en su fuente. Disposición que sea aplicable tanto para derechos de aprovechamiento que se constituyan en lo futuro, como para aquel que voluntariamente decida destinar su derecho a conservación, ya sea porque adquiera un derecho de aprovechamiento, por ejemplo, por herencia o por compra, y quiera mantenerlo en el cauce o quiera mantenerlo en el acuífero. Y de manera tal que nosotros podamos incorporar dentro de la lógica de la legislación o de la regulación de agua usos in situ,
¿Qué es lo que estamos planteando en la práctica? Que esto se constituya como un gravamen, como una obligación de no ser respecto de un caudal determinado o determinable, que como contracara para nosotros como DGA tiene una mayor fortaleza y una mejor posibilidad de fiscalización. O sea, si yo tengo un titular que se obliga a no captar en su bocatoma 50 litros por segundo, en estricto rigor yo puedo fiscalizar eso con el control de extracciones que nosotros estamos obligando. A diferencia de lo que ocurre con el caudal ecológico, que es mantener un caudal en el río, de manera que no entre en la bocatoma. Este gravamen que se constituye, la idea es que no se cree como un impedimento para el desarrollo de una zona o región, por lo tanto, que el que voluntariamente somete su derecho a estos fines no pueda el día de mañana desistirse, darse vuelta a la chaqueta, como se dice en buen chileno, y destinar esas aguas a un uso extractivo, si no es pagando todo lo que debió haber pagado por patente por no uso en el tiempo intermedio, más un recargo por el hecho de cambiar de decisión. Creemos que los destinatarios de esta nueva disposición pueden ser tanto personas que tengan por único objeto mantenerlo en el cauce para fines turísticos, de conservación o paisajísticos, pero creemos también que es una buena alternativa para aquellos que, en algunos casos obligados por resolución de calificación ambiental, deban mantener, por ejemplo, sus caudales en el acuífero. Situación que hoy día ha llevado ciertas contradicciones con la Dirección General de Aguas, que por otro lado les cobra patente por no uso por el hecho de no captar esos caudales subterráneos, que nos podría llevar a una situación contradictoria en la que esos derechos salgan a remate y se terminen utilizando por un tercero no obligado por esa RCA. Por lo tanto, queremos incorporar dentro de la lógica de la conservación de caudales las aguas subterráneas. Y finalmente, es la idea que el día de mañana podamos con agricultura generar instrumentos de fomento que digan relación con devolverle agua al río. O sea, yo podría generar un instrumento de financiamiento, por ejemplo, de revestimiento de canales, creando un incentivo o una contraprestación de mantener o someter a esta obligación de no hacer dichas disposiciones. Eso es, en resumen, lo que estamos planteando hoy día, una nueva figura en la legislación de agua, un derecho que se mantenga en su fuente, un derecho que el día de mañana le dé todos los atributos a su titular para iniciar acciones legales de amparo de aguas, denuncias a la Dirección General de Aguas, incluso el día de mañana participar de las organizaciones de usuarios de agua de manera tal de poder hacer exigibles sus caudales en los puntos donde les corresponden. Señor Castro. Igual es bastante complejo el mantener este caudal ecológico, entendiendo que aguas abajo hay usuarios que tienen derechos que necesitan sacar. ¿Cómo lo vamos a compatibilizar esa parte que lo veo re compleja? Es que no es caudal ecológico lo que estamos planteando, es una figura complementaria. Exención de patente. Claro, hoy día en la legislación está planteado, de hecho en la propuesta del Senado y de la Comisión de Recursos Hídricos hay planteada una exención al pago de patente por no uso por vía de conservación. Recogiendo ese punto, lo quisimos desarrollar más allá, planteando cuáles son las limitantes para estos mismos efectos, cómo se configura, cómo se construye jurídicamente esta obligación de no hacer. Porque en definitiva, hoy día el caudal ecológico, como ven, es una obligación de no ingresar a la bocatoma de un canal cierto volumen, cierto caudal. Correcto. Lo que nosotros estamos planteando es que, teniendo yo derecho a captar 100, me obligo a captar 50 o a no captar 50, que es fácil de fiscalizar en la misma bocatoma. El día de mañana yo podría justificar la construcción de una bocatoma por menor caudal en función de esto y quedar exento del pago de patente por no uso. Y también esto tiene un titular, alguien que está interesado en el fondo en que ese caudal se mantenga en el río. Por lo tanto, yo voy a tener miembros de la comunidad, en el fondo, que van a ser titulares de estos derechos y las acciones legales derivadas de esos derechos. No así con lo que ocurre con el caudal ecológico. Yo el día de mañana puedo tener un derecho de aprovechamiento de agua, destinarlo a conservación y el día de mañana, si ese derecho no está en el punto donde yo lo necesito, iniciar las acciones legales para identificar a quiénes son los responsables. ¿Hay alguna otra observación respecto a senadora Muñoz? Sí, es que esta es una propuesta bien extensa y yo creo que el 129 bis 1A, bis 1B, 1C, hay que mirarlo y por eso yo pediría que nos viéramos más tranquilos con el 129 bis
129 bis 9, aprobada por las dos cámaras, y que la idea matriz es la exención de patentes, ¿no? Y ahí hay una descripción de quiénes están exentos. Entonces eso es complejo, porque esto hay que revisarlo muy en profundidad, porque nos puede llevar a eludir el pago de patentes, tal como yo lo veo de alguna manera redactado, y saltarse, digamos, las normas de elusión de patente y las normas de extinción por la sociedad de aprovechamiento, porque hay normas también que extinguen, ¿cierto?, el derecho porque no se están usando. Entonces, bien delicado, porque podemos llegar a que no paguen patente personas que están que busquen dilatar la obra, que pueden llevarla en 20, 30 años, pueden realizar esta obra en 20, 30 años, y pagando lo adeudado en patente, preferible no hacerlo, digamos. Entonces, yo creo que la idea matriz es la extensión de patente y compararlo con 129 bis 9, aprobado por las dos cámaras, y de ir viendo qué es lo que busca el gobierno con estas tres numerales. La palabra a la senadora Proboste y después le doy la palabra al Ejecutivo para que responda. Perdón, presidente, gracias. La indicación que nos presenta el Ejecutivo pareciera ser más laxa y finalmente, personalmente me quedan bastantes dudas de si no es a través de esta indicación que se abre la puerta para eludir el pago de la patente. Y lo digo porque en la indicación que el Ejecutivo hace, no elimina después la norma que establece que si usted hace la obra, disminuye el cobro de sus patentes adeudadas. Y no lo hace porque el Ejecutivo no la ha indicado. Y eso está en la página 219, artículo 129 bis 20. Y dice, los titulares de derecho a aprovechamiento podrán deducir del monto de sus pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuestos a la Renta las cantidades mensuales que paguen por concepto de patentes en los años anteriores a aquel en que se inicie la utilización de las aguas, el remanente que resultare de esta imputación por ser inferior al pago provisional obligatorio, de no existir la obligación, etcétera. Viene ahí y no hay indicación. Y además, si uno se va a la página 246 del comparado, del numeral 4, se vuelve ahí a plantear una mayor flexibilidad. Entonces, creo que es importante que hagamos esta discusión de esta indicación de una manera mucho más completa, no solo con el 129 bis y 129 bis con todas sus letras, sino también al menos hasta el 140, porque en el 140 igual se recogen de esos artículos elementos que son claves en esta indicación. A mí me parece que esta indicación, no siendo el propósito, no creo que sea el propósito del Ejecutivo, pero permitiría eludir el pago de las patentes y las normas de extinción por la ociosidad del aprovechamiento, pudiendo el titular o el comprador 20 o 30 años después de realizar esas obras, pagando lo adeudado, recuperando por otra figura lo que finalmente pagó. Entonces, sobre todo cuando no se han hecho modificaciones a la norma que lo permite. Tengo una propuesta para el Ejecutivo y, si les parece, al resto de los senadores. Yo acojo que este es un tema complejo, que a mí me encantaría que lo estuviéramos viendo para el bosque nativo de pequeños agricultores, porque ustedes bien saben que pagan contribuciones y pueden hacer plan de manejo una vez cada 10 años y no tienen otros ingresos muchas veces. Entonces, yo sugeriría que pudiera el Ejecutivo compilar todos los artículos vinculados a este tema, tanto de lo que salió de recursos hídricos como la indicación del Ejecutivo, y se haga un comparado técnico que nos permita hacer el análisis artículo por artículo con todas las preocupaciones que son legítimas, que tienen que ver justamente con que esto no pueda usarse, sino que con el fin último, que es conservación, y más bien no haya un pretexto detrás, y también cuáles son los tamaños digamos, estamos hablando de, no es lo mismo hacer una comparación con 400 litros por segundo
que cuando tengo 10, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sería bueno que, dado que es un tema complejo, que yo, a mi opinión personal, claramente es interesante, siempre, sobre todo en mi región, yo lo dije, mi región al sur, esto es una oportunidad para mucha gente que tiene efectivamente zonas en donde la utilización del agua no es consumtiva, digamos propiamente tal, porque lo que requiere uso turístico, paisaje y otras cosas, pero hay que ser súper riguroso con la norma. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo, si es posible, un análisis técnico con un comparado que permita ver, como dice la senadora Proboste, los artículos desde aquí hasta el 40, que es lo que toma toda la norma vinculada a estas aguas de conservación. No sé si les parece la propuesta al Ejecutivo. Por supuesto, encantado. Solamente para tratar de responder el planteamiento que hace la senadora Proboste, entiendo el punto y de hecho surge una aprensión inmediata de decir, ok, si yo destino todos mis caudales a conservación y el día de mañana en el fondo se me ocurre hacer una obra de embalse, te genera el desincentivo perfecto en el fondo para el pago de patente por no uso y es más, partimos de esa base. En el artículo propuesto, el 129 bis 1b, nosotros tratamos de hacernos un poco cargo del planteamiento de la senadora Proboste, estableciendo que aquel que quiera destinar esas aguas, en el fondo quiera levantar el gravamen, tiene que demostrarle al conservador de bienes raíces, donde está inscrito ese registro, ese gravamen, que él pagó todas las patentes que debió haber tenido que pagar en el evento que él efectivamente hubiera estado sin utilizar esas aguas durante ese periodo. Solo así él podría venir a la Dirección General de Aguas a presentar un proyecto para la construcción de una obra. En caso contrario, la Dirección General de Aguas se la daría a rechazar. Por lo tanto, el descuento producto de la construcción, en el fondo, no debiera darse en esta figura, sin perjuicio de todas las correcciones que sea necesario hacerle. El espíritu detrás es un poco agarrar una mención que estaba en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en que dentro de las exenciones al pago de patente incorporaba aquellas aguas que no fueran utilizadas para efectos de conservación. Un segundo, a ver si es que lo logro encontrar. Y era precisamente ahondar en esa línea. En el fondo creemos que los recursos hídricos, y así como el caudal ecológico existe incluso fuera de parques nacionales, el día de mañana puedan existir derechos de aprovechamiento de aguas para alguien que, por ejemplo, tenga un balneario y necesita ver, en el fondo, cierto caudal pasante en un periodo de tiempo X. Hoy día, dentro de una junta de vigilancia, por ejemplo, de distribución, ¿qué hace la junta de vigilancia? Esa persona que tiene ese balneario no tiene ni voz ni voto en esa asamblea para efectos de determinar la mejor distribución. Y sería lógico el día de mañana poder ponerse de acuerdo, si es que no hay agua, en que el turno considere dejar pasar agua por frente de ese balneario en el periodo donde llega la gente, los turistas, por ejemplo. Entonces, tenemos que incorporar nuevas lógicas en la gestión de recursos hídricos, no quedarnos solamente en la lógica de que el agua se saca de la fuente para finalidades productivas, sino que también reconocer que el agua tiene un valor in situ y se puede usar para hacer rafting por el valor ecológico o paisajístico que Perdone, Ejecutivo, sí, porque estamos en la hora, así que... Sí, una consulta. ¿Existe alguna experiencia en otros países? Porque yo creo que aquí en Chile no existe ninguna experiencia de que privados tengan derechos de agua que la destinen a conservación. Sí, por los parques de Tompkins. Pero dentro del país, o sea, bueno, el parque ahí tampoco hay gente que saque agua para regadío, entonces, pero en otros países que esta experiencia se dé. Ya. Sí, no sé si está de acuerdo los senadores con la propuesta que yo hice de que ellos traigan y sobre todo queda muy claro el tema del pago de patentes, ¿no? Yo creo que es un tema que evidentemente hace ruido y que es bueno aclarar. Entonces, sin más que tratar, quedaríamos para la próxima semana. Solamente voy a plantear al Ejecutivo de que están presentes acá Agricultura y el MOP. Sería bueno empezar a ver los temas que están pendientes, que no son menores, porque si no vemos esos temas, vamos a tener un código que está cada día más cortado, digamos, en algunas partes que son trascendentes, llegar a acuerdo. Entonces yo le sugeriría al equipo que pudieran ver la posibilidad de ver esto, porque si no, varios temas que están pendientes, Adriana, que sí, pues son varias
Es que creo que es el momento de conversar y llegar a acuerdos, que es lo que tanto el país necesite, y podamos sacar este código lo mejor posible. Sin más que tratar, entonces, se cierra la sesión. Gracias.